Ya, siempre esa primera parte se me escucha re bajo, así que esto se va a modificar cuando la ondina se conecte. Hoy día vamos a partir con una corriente filosófica que es el estoicismo. La vamos a agregar al tiro a nuestra entrevistada para que a mí se me escuche mejor. Ya. Como siempre. No sé por qué me sale así, pero bueno. Hola, Buenos hola. días, Buenos mi querida Belén, ¿cómo días. estás? Estoy bien, bien. Ya, mira, ahí se me ve la cara, ¿cierto? Completa. Sí, completa, claro que sí. Fantástico. Ajá. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has estado? Estamos hablando al Ah, sí, mismo tiempo. ya tú primero. Bueno, bien. Ayer disfrutando de la lluvia, con mucha paz, calma, tranquilidad y bueno, pues ahora con el frío. Pero bueno, ya me, yo dije que yo iba a disfrutar del frío y lo he disfrutado. Ya que bueno, o sea, has cumplido tu compromiso contigo misma. Sí, señor, así es. Eso está bueno. Bueno, Ujú. yo feliz porque falta poco para el 18. Falta muy Sí. poco. Y Ujú. también, bueno, eh, creo que tanto estudios como trabajo me ha ido bien. Qué bueno. Sí, y los chicos están bien. Bueno, tú por ahí sabes algunos detalles que no los voy a dar aquí, pero eh, va todo caminando en armonía hasta el minuto. Claro que sí. Bueno, excelente. Y hoy tenemos un temazo que es el amor desde la perspectiva estoica y cómo crear relaciones felices. Antes de comenzar de lleno con la introducción del tema, porque esto es bastante extenso, es toda una filosofía y es bastante complejo en realidad, el tema del estoicismo. Yo quiero hacer una reflexión que incluso estoy tratando de hacerla en casi todas las cosas que hago públicas, que es el hecho de que estamos viviendo como muy hacia afuera, ¿sí? Hemos aprendido a cuidar el cuerpo, a cuidar la apariencia en todos los sentidos, ¿no? A cuidar la apariencia en cuanto a lo que la gente ve de ti, a lo que necesitas tener para que la gente te admire o te quiera y todo va eso, va girando en torno a lo material. Entonces, como decía Wicca, que es la que yo siempre nombro, la española, a quien la entrevistan y a mí me encanta lo que ella dice porque es muy reflexivo, muy contundente, ella es muy directa para decir las cosas. Eh, Decía que el lugar, ella viaja mucho porque siempre se la pasa en giras con sus canciones y sus conciertos y todo, y dice que el lugar donde llega, lo que ve es un montón de gente sobreviviendo, matándose por sobrevivir. Entonces, lo voy a unir con lo del estoicismo y ya van a ver por qué. Porque hay una lucha desenfrenada material por el dinero, por el trabajo, y estamos yendo hasta mucho más allá. Ya no estamos, por decirte, ya no estamos con la mentalidad de servicio o con la mentalidad de dar, sino con la mentalidad de vender y con la mentalidad de obtener, de ver qué obtengo y qué le quito al otro, ¿no? Este, yo creo que anoche hacía un live acerca del dinero, el amor y la conexión con los padres y decía que yo siento que estamos en un mundo que falta muchísimo amor, que falta rescatar el amor como filosofía de vida, ¿no? Porque estamos totalmente en otro lado y creo que por eso estamos como estamos, que cada vez vemos noticias. Bueno, yo procuro no ver muchas noticias, estoy teniendo mucho cuidado con lo que consumo
a nivel de las redes, a nivel de televisión y todo lo demás, porque obviamente hay mucho amarillismo y se está haciendo como mucho énfasis en todo lo negativo que está sucediendo. Y suceden un montón de cosas buenas y cosas maravillosas y hay un montón de gente dando herramientas y ocupándose de apoyar a los demás, etcétera, etcétera, pero eso está así como muy anónimo aún. Cuando, bueno, en las redes hay mucha herramienta, afortunadamente, mucho mensaje esperanzador, etcétera, etcétera, pero yo siento que estamos en deuda con nosotros mismos porque hay un trabajo interno que hacer y desde la responsabilidad, desde tu responsabilidad individual, aportarle un poco más a este mundo que estamos viviendo con todo muy caótico, ¿no? Desde el clima, con todos los desastres que hay, la falta de empatía por las personas, como siempre digo, las personas que lo pierden todo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero hacer esa reflexión porque el estoicismo justamente el concepto más fácil, más facilito que encontré acerca del estoicismo es uno que es que lo describe un señor que se llama Pierre Hadot. No sé si se pronuncia así, porque debe ser como alemán, algo así. Pero dice, el estoicismo es el arte de dominar el discurso interno. O sea, dominar el del discurso interno es estar pendiente de todo lo que tú estás emitiendo, los pensamientos. Nosotros a veces estamos así como, dejamos que los pensamientos sean pensamientos monos, que uno piensa y van de aquí para allá y de allá para acá y uno no tiene a veces control o por lo menos conscientemente de lo que estamos pensando. Y bueno, lógicamente el pensamiento impacta en las emociones y y las emociones anteceden las acciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos empezamos a llenar de pensamientos que nos empiecen a causar ira o que nos empiecen a causar miedo, etcétera, etcétera, pues obviamente vamos a sentir ira, vamos a sentir miedo y desde allí vamos a accionar y vamos a accionar probablemente sin una conciencia del impacto que eso tiene en mí principalmente, porque eso es un venenito lo que yo me estoy tomando, pero también el impacto que tiene en las que es el tema de lo que estoy hablando. El amor es una de las emociones más importantes de la vida, pero también ellos sabían que era una fuente de dolor y sufrimiento. Entonces, todo el trabajo del estoicismo va mucho hacia darte cuenta cómo estás funcionando tú internamente, cuáles son tus principios, cuáles son tus virtudes y qué es cómo lo vas a aplicar en términos prácticos en el día a día. La filosofía estoica es muy compleja, obviamente data de los griegos, ahí tenemos a Marco Aurelio, hay un montón de pensadores de la época que siendo de esa época nos brindan la oportunidad de poder aplicarlos en esta época, ¿ok? Y a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que estudiándolo, yo no soy una experta en el estoicismo, pero sí lo reviso, leo mucho acerca del estoicismo, porque me parece que es trabajar para tu paz. Y obviamente cuando alguien está en paz y va a accionar de acuerdo a sus principios, a sus valores y todo lo demás, pues tú vas a actuar, como dicen los estoicos, de manera virtuosa con los demás. Y eso es todo un arte. Para empezar, esto no vale la teoría, sino hay que ponerlo en práctica y ponerlo en práctica y todos los días
y en cualquier situación. Entonces, para ellos el amor no es solo un sentimiento. No, ellos no hablan de que el amor, ay, el amor como un sentimiento meramente, no, sino que, que es una elección consciente. Mm, y esa elección consciente es esto de actuar virtuosamente hacia los demás. Yo lo estoy hablando de manera general, pero como estamos también tratando de hilar esto con la pareja, si hablamos de las relaciones en general, actuar de manera virtuosa con los demás, pero también, si lo llevamos a la pareja, es tratar de actuar de manera virtuosa con nuestras parejas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotras hemos venido hablando acá de la dependencia, de la codependencia, de muchas de los apegos, hablamos últimamente, y si nos vamos más atrás, hemos hablado de los temas de la infancia y cómo impacta ese tema de la crianza en la vida adulta y cómo desde allí podemos darnos cuenta del por qué nos relacionamos de una u otra forma con las personas. Entonces, el estoicismo nos puede ayudar, es una herramienta como para ir también a la par trabajando algunas de las cosas que nosotros hemos hablado y por ende mejorar la relación que llevamos con nosotros mismos y por ende también nuestro mundo relacional va a cambiar. Cuando uno cambia, cambia la manera, no la relación, pero sí cambia la manera de relacionarte con la gente y eso va a redundar positivo o negativamente dependiendo de lo que haya en el proceso hacia los demás, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿qué significa relacionarse de manera virtuosa, ¿no? Fíjate los puntos. Los tengo aquí anotados porque, repito, esta parte del el estoicismo es súper complejo y por eso yo te decía cuando nos pusimos de acuerdo que íbamos a hablar por partes, ¿no? Por pedacitos del estoicismo. Incluso hay un señor, bueno, un señor no, en realidad es un muchacho bastante joven, que yo sigo, que es él es practicante, además es maestro, además dice las cosas de una manera muy sencilla y yo invito a la gente que quiera profundizar en el estoicismo a que lo visite. Él se hace llamar el estoico y su nombre es Pepe García. Es un español, tiene una página buenísima y allí pueden encontrar cualquier cantidad de información, incluso se pueden suscribir a sus news que traen mensajes súper, súper interesantes. Yo conversé con él en algún momento para tener un live y ahorita cuando me estaba conectando contigo, con los 5 minutos antes de conectarme contigo, pensé en invitarlo nuevamente a ver si puede estar con nosotras en alguno de estos jueves. Como él está en España, yo creo que la hora para ellos es 4 o 5 de la tarde. No sé si pueda estar disponible a esa hora, pero me encantaría que lo pudiéramos entrevistar porque él se dedica completamente al tema, incluso da consultas este, partiendo del estoicismo. Y para mí es muy claro él. Hay mucho material, pero para mí el más claro de todo es él. Porque aparte de eso, se llama Pepe García. Y su página web es elestoico.es, creo. Sí, aquí lo vi. Entonces, exactamente. Él es maravilloso. Yo recibo sus news y esto, pero lo más importante del estoicismo es ponerlo en práctica. Nada hacemos con, ay, qué lindo, los pensamientos del estoicismo, qué preciosa la filosofía. Y ponerlo en práctica es lo más difícil
porque obviamente nosotros estamos luchando con muchos defectos de carácter como son la soberbia, el orgullo, esta competencia inhumana, digo yo, ¿no? Con respecto al poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ajá. Aquí me di cuenta que tiene un podcast y claro, un sí, canal de YouTube, tiene ujú. cursos, ponencias, libros. Está bueno. Él escribió un libro hace poco, no sé si tiene más de uno, pero el último yo lo he querido obtener, no lo he obtenido todavía, pero lo he querido obtener porque él lo hace de manera muy práctica, además que siendo un chico joven, acaba de tener un bebé, entonces él pone ejemplos de cómo aplica él mismo en su vida el estoicismo para la relación de pareja, enfrentar un cambio como es tener un bebé y trabajar de la manera como él trabaja. Entonces son cosas muy prácticas. eh, que, repito, aunque esto es una filosofía que imagínate de cuándo data, si estamos hablando de los griegos, pero que nos deja hoy en día, a pesar de que han pasado tantos siglos, este, es una herramienta muy, pero muy poderosa, sobre todo para esto, para en lo que se centra el título de hoy, que es cómo encontrar la felicidad en las relaciones. Definitivamente los griegos sabían de alguna forma que los demás, o las otras personas no eran los que te daban la felicidad, sino que Mm. había que construir tu felicidad internamente para luego compartirlo con los otros, ¿no? Sí, Entonces, aquí hay un ajá, libro que dice Siempre en pie, ujú, cómo el estoicismo puede ayudarte a alcanzar una felicidad imperturbable. exactamente, exactamente. Y es llegar a eso, ¿sabes? A que pase lo que pase, fuera de ti, tú permanezcas en paz. Pero yo no sé si te pasa a ti, pero es como la misma sensación que uno puede experimentar cuando medita. Claro, es que de hecho, Marco Aurelio tiene meditaciones, Sí, que sí, las meditaciones de los estoicos son muy diferentes a las que nosotros conocemos. Hay gente que se aburre mucho con las meditaciones del estoicismo o de alguno de estos filósofos, pero realmente tienen una profundidad y yo creo que de ahí el aburrimiento porque es como un mecanismo de resistencia, de no darnos cuenta lo poderoso que es eso, ¿no? Y sobre todo el trabajo que hay que hacer, el trabajo interno que hay que hacer, ¿no? Entonces, fíjate qué es lo que significa, qué significa para ti una virtud, Belén. A ver. Mm, ya, es que se me vienen dos posibles como significancias. Ujú, Uno es como lo que me enseñaron a mí de chica, que era lo que te entregaba el Espíritu Santo, ujú. como don, ¿cierto? Pero siento que es una, es algo que uno puede ir trabajando a lo largo de la vida. Como que puedes nacer con ella o no, y tú puedes alcanzarla según, sí, lo que escojas, como pilares, Sí, no como sé, principios. como Y principios fundamentales. ciertamente, claro, me ibas a decir otra cosa, perdón que te interrumpí. Sí, por ejemplo, uno muy importante para mí es la honestidad. Y claro, la honestidad, como que todos sabemos que los seres humanos constantemente nos mentimos, entonces como que es un principio que es para trabajar a lo largo de toda la vida, e irlo perfeccionando, puliendo, ¿cierto? Porque Exacto. claro, tú hiciste una pregunta y que justamente yo la había notado mientras tú hablabas, esto como de qué significa tener una conducta virtuosa. Y ahí se me Sí, viene a el eso tema de vamos. coherencia, que lo hemos ido hablando como en otros lives. Sí, exactamente. Fíjate que esto, a mí el estoicismo llega a mí porque yo eh, soy estudiante del curso de milagros. Yo digo siempre que el curso de milagros también es tan complejo que yo estaré toda la vida estudiándolo.
Lo que me resta de vida en este plano físico, lo Material. estaré estudiando, sí, lo estaré estudiando porque el curso de milagros también se las trae. Pero el curso de milagros y el estoicismo tienen cosas en común. Como por ejemplo, el curso de milagros es un entrenamiento mental para alcanzar la paz a través del Sí, perdón, ¿ok? Y el estoicismo te lleva a eso. Cuando los filósofos griegos hacían énfasis en que tenías que cultivar un interior imperturbable, a pesar de lo que estuviera pasando alrededor, es que evidentemente tú tienes que lograr ese equilibrio interno en el que siempre estés en paz. sí, y sabes qué, dos datos. Uno, claro, ellos plantean como el tema de la virtud, pero por ejemplo, ayer estaba ayudando a mi hijo a hacer una tarea de filosofía y dimos con Heidegger. Y Heidegger dice, más que como la virtud en sí, es la aceptación del ser humano de que vamos a morir. Es que También. te hace posible a ti vivir de manera más auténtica. Y el segundo punto ya se me olvidó. Bueno, pero vamos a quedarnos con porque es una de las cosas que predica el estoicismo, si se puede llamar predicar, que es el memento mori. El memento mori es saber todos los días que es un día menos. Menos. Entonces, inclusive hay una práctica estoica que es el de tener el calendario e ir tachando, ¿no? Entonces, para algunas personas, tú le dices eso y las personas que se resisten a esto, ay, no, pero qué fatalista, ¿cómo va uno a estar contando los días cuando te vas a morir? Sí, pero hay que ver el otro lado en base a esto de crear felicidad interna todos los días. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a morir. Es también desde a partir de esa felicidad interna darle felicidad a la gente que está alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque no sabes hasta qué momento va a estar esa persona contigo. Y ciertamente nosotros vivimos como si no nos fuésemos a morir. Sí. Tratamos a la gente que tenemos alrededor como si no se fuesen a morir. Y siento yo que allí es cuando llega el momento de la muerte, que a todos nos va a llegar y no sabemos cuándo, eso es lo más seguro que hay en la vida. Hay gente que se queda muy en paz con la partida a pesar del dolor y del duelo y todo, y hay gente que se queda muy inquieta internamente porque se llenan de culpas, porque se preguntan por qué no hice esto, etcétera, etcétera. Mm, Fíjate, sí. en esto yo tengo perdón que hable de mí, pero es una experiencia muy hermosa que la vi después, no la vi en el momento, pero la vi después cuando empecé a ahondar un poco en esto del estoicismo, que, bueno, muchos saben, muchos no, tú sabes que mi mamá muere y yo estoy acá en Chile. Y yo no pude por ninguna manera ni por ninguna vía poderme ir para poder asistir a su funeral y a despedirme de ella. Y a mí todo el mundo me preguntaba que cómo estaba, que todo el mundo se imaginaba que yo estaba súper angustiada, que yo estaba mal y no. Por eso te digo que después fue que me di cuenta porque a mí me invadió una paz extraña para los demás, que sabes que tenemos una tendencia a enjuiciar muy rápido a la gente, ¿no? Entonces, bueno, imagínate los juicios con respecto a eso, no le importó la mamá, no, cómo es posible, etcétera, etcétera. Pero sinceramente a mí me invadió una paz divina, de verdad. Y cuando ahondé en eso, claro, Belén, yo creo que ya a mí no me quedó nada por darle a mi mamá hasta sus últimos días. O sea, yo le entregué todo lo que pude, lo que estuvo en mis manos, lo que tenía, eh, y siempre fui muy dedicada a ella. Entonces, a mí no, yo no tenía por qué
lo que estaban enterrando era su cuerpo físico, pero yo sabía que se iba a cumplir de alguna forma lo que me dijo mi psicólogo, psicólogo que me acompañó en ese momento, que fue, bueno, mi amor, tienes una mamá invisible que irá contigo a todos lados ahora. Y es verdad, pues, o sea, me sentí muy en paz porque lo entregué. Y he tenido en mi vida han sido dos muertes muy fuertes, he tenido otras, pero dos fuertes, que fue una pareja, estamos hablando de amor, uno fue mi pareja hace muchos años y luego mi mamá. Y con mi pareja sí no me pasó igual, porque allí sí te digo que en ese momento yo era muy madura, estaba centrada en otras cosas, y yo a él le hice la vida de cuadritos porque yo era una chupetica de ajo, lo que llamamos en Venezuela una colla de ajo, imagínate. Pero espérame, el Este, símil de chupetita de ajo en chileno, ¿qué sería? una una koyak de ajo. Ah, pero aquí sería como hincha pelota. Sí, alguien amargo, Ah, alguien, amargo, ya, ya, ya. sí, alguien Intratable. intratable y diríamos en Venezuela inmamable. O Uy, qué buena. sea, sí. Y el sufrimiento interno para mí después de su partida fue muy fuerte, por eso mismo, pero también fue muy transformador. Ese dolor tan grande hizo que yo me transformara. Algo que importante que quería decirles es que cuando uno empieza a estudiar el estoicismo, te puedes dar cuenta de que ya tú tienes parte de esa personalidad. Lo que tienes es que desarrollarla un poco más, pero generalmente uno cae en cuenta en que ya posees, como ser humano, posees ya ciertas características o que puedes de pronto aplicar aún más esas virtudes. Y ahora sí, Ya, espérame. ¿qué es? Ah, Antes que siga, ya me acordé de la segunda idea. ok. Que en el fondo la virtud también lo que conlleva es que tengas un comportamiento coherente entre el exterior y el interior, que el exterior sería la moral y lo interior sería la ética. Y es súper bonito verlo de esa manera porque, bueno, tú sabes que de noche estoy estudiando Derecho y de alguna manera las bases de nuestras leyes tienen que ver con eso, con que el comportamiento de un ser humano sea lo suficientemente coherente, por ejemplo, para que en el área penal tú puedas distinguir la responsabilidad penal, la intención de. Ujú. Sí, sí, totalmente. Sin embargo, Belén, no me acuerdo en qué live. En un live que hice sobre que los hombres también son violentados en todos los países, ¿no? Que hay violencia intrafamiliar también hacia el hombre. Y estaba una abogada venezolana que yo dije algo en el momento, no recuerdo qué fue lo que dije en el momento, y ella me intervino y me dijo, no, aquí en Venezuela sí también, sí es castigado la violencia, y sí existe la violencia intrafamiliar hacia el hombre, que no es violencia de género, es violencia intrafamiliar y también puede ser violencia de género, ¿ok? Porque a los hombres se le exige, desde mi punto de vista, esto es muy personal, a veces ponemos sobre ellos demasiadas cosas, ¿no? Entonces, creo que también es una forma de violencia. Y ella me dijo eso y yo le contesté en el momento, porque me salió así como de la guata, como dicen aquí en Chile, de la guata me salió decirle, sí, pero no hacemos nada con las leyes si no hay conciencia. Si no hay conciencia, porque pueden existir las leyes, pero las leyes para quiénes son, para las personas, y si las personas no están conscientes, no son conscientes de sus actos, bueno, lo que vamos a estar es de castigo en castigo, pero no va a haber un cambio en una sociedad si no hay conciencia, si no cambia el nivel de conciencia. Y siento que estas herramientas, por ejemplo, el estoicismo, por eso decía al principio, que yo tengo un lema, el cambio se gesta de lo individual a lo colectivo.
no de lo colectivo a lo individual. O sea, hay cosas de afuera que te pueden impactar y, ay, ok, está pasando esto. Pero mientras eso no te toque a ti, ay, andamos felices. Pero cuando hay un cambio interno, eso también impacta alrededor. Dime. Sí, ya, lo entiendo perfecto y sé al punto que vas. Y es que efectivamente las leyes están hechas para eso. El punto es que se respeten y se lleven a la práctica, porque entre el papel y lo que ocurre en realidad hay una gran brecha. Entonces, claro, Claro, por pero ejemplo, dime qué es el respeto, perdón que te interrumpa, pero ¿qué es el respeto para ti? ¿qué, qué cosa? ¿Qué es el respeto? Ya, mira, si yo me planteo el respeto propiamente tal, es el respeto hacia mí mismo y hacia el resto de las personas para fomentar un bien común, que es eso de vivir en sociedad. Claro, pero pudiéramos decir que el respeto es una virtud. Ah, claro, de todas maneras, o sea, si hablábamos de las virtudes como principios, ahí no solo tienes la honestidad, pues, tienes el respeto, tienes claro, el ser honesto es uno, la responsabilidad también es Claro, otro. ¿y en dónde se cultiva eso? Primero en el fuero interno. Por eso te digo que muchas veces tiene que ver con que la coherencia entre lo que yo pienso y siento dentro de mí tiene que ver con lo que yo digo y hago fuera. Ajá. Y ahí tienes el comportamiento moral, que en el fondo de lo que así leía a grosso modo del estoicismo, busca que el ser humano tenga una conducta de bonachón, en el fondo, como de buena fe, por decirlo de alguna manera. Claro, y en dónde se prende, continuando con el respeto que me parece súper importante porque tú lo que escuchas en todas partes es que no hay respeto, es que ya no tenemos respeto, es que ya nadie te respeta, es que ya ni siquiera respetan a los ancianos para robarlos, para tirarlos al suelo y quitarles la cartera, por ejemplo. Ahora, ¿dónde se prende el respeto? En casa, Exactamente. ¿sí? O sea, ni los gobernantes ni las leyes pueden hacer que la gente respete. De O sea, verdad. es que las leyes están hechas de esa manera. Ahora que en la práctica ocurra, hay una gran brecha, porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Constitución, el primer artículo te va a decir la dignidad, la vida, la libertad, ¿cierto? Y el respeto. Y el meollo de toda sociedad es el bien común, lo que implica cierta cantidad de principios. Por eso digo que las leyes pueden ser como incluso muy románticas, Sí, porque no es que hay cosas que faltan ponerle leyes. Por ejemplo, tú nombras el tema de la violencia hacia los hombres, que está tipificada dentro de la violencia intrafamiliar. No es una violencia de género, pero sí de violencia intrafamiliar, y a lo mejor tenemos vacíos legales. Pero en sí, si uno se pone a estudiar en el fondo como la estructura jurídica, está hecho de esa manera. De hecho, tiene principios como morales y éticos que vienen de la filosofía. claro, Pero ahora, claro. que las personas lo practiquen, lo sepan y lo hagan, ya escapa el Ujú. control. Sabes que aquí hay, bueno, obviamente que las leyes pueden ser muy románticas, al igual que el estoicismo puede ser muy Sí. romántico. El curso de milagros ni te cuento, porque según la historia, ese libro está dictado por el propio Jesús. Imagínate el impacto de esas palabras, pero de nada te sirve leerlo y saber que existen si no lo pones en práctica. Si de verdad no estás constantemente allí. En el Ahora, día a día. sí, Exacto. fíjate una cosa que yo soy rebelde rebelde con causa en ese sentido, porque hay cosas que de verdad no, como que no, o sea, según mi criterio, yo las respeto, ciertamente, pero también digo lo que pienso, ¿no? Precisamente porque estoy trabajando la congruencia entre lo que recibo y lo que yo estoy sintiendo.
con lo de que no es violencia de género con los hombres. Yo entiendo que eso está en todas partes, está tipificado en todas partes. Una persona intervino en ese live, o no me acuerdo si me dijo algo, algún comentario en la publicidad, y me dijo, no, no es violencia de género porque a ellos no se les castiga por ser hombres. Y yo, mi respuesta a eso fue, sí, se castiga por ser hombre. No se castiga de manera directa, pero se les castiga porque si tú eres hombre, tú tienes que hacer esto, tienes que responder de esta manera, tienes que proveer, tienes que responder a no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y yo siento que eso también es un castigo. Sí, así Ya, pero no a lo esté que, escrito o lo que sea, pero sí es un castigo. a lo que se refiere la chica es que en el fondo es la consecuencia de vivir en un sistema patriarcal. Y es que obviamente que tiene consecuencias masculinas y femeninas, pero a los hombres no se les mata por ser simplemente hombres. Ah, A eso es lo que no, se refiere en el fondo la violencia de género. claro, Y claro, violencia claro. de género en Chile no está tipificada hacia el hombre, sino que hacia la mujer. Entonces, ¿qué Mm. pasa? La violencia hacia el hombre está dentro de lo que se considera violencia intrafamiliar. De hecho, está la ley, la 20.066, ahí está tipificado lo que es violencia intrafamiliar. Sí. Entonces, Bueno, dicho esto, entiendo, era un entiendo el paréntesis. punto, ¿Ah? ¿Qué me decías? entiendo el punto de la chica y también entiendo tu punto. En el fondo, no es que no exista. Claro, sí. Bueno, simplemente un paréntesis hablando del estoicismo y de las virtudes. Bueno, entonces, ¿qué es actuar virtuosamente con los demás, según los estoicos? Y aquí las coloqué porque imagínate tú que esto hay que desarrollarlo, hay que cuestionarse, hay que, hay que mirarse internamente y mirarse con muchísimo amor. Y si no puedes con eso, buscar ayuda, buscar alguna herramienta que pueda, porque se dice fácil, pero ser honesto con uno mismo y decir, oye, yo no estoy actuando de esta forma, o de pronto, si yo actuara así en mi núcleo familiar, uy, cuántas cosas no cambiarían, o si, por ejemplo, si yo empezara a cultivar esto, ¿cómo no cambiaría mi relación de pareja? ¿Sabes? Tenemos una tendencia, por eso decía al principio que tenemos una tendencia ahora más a vivir hacia afuera y toda la culpa es del otro y toda la responsabilidad es del otro, pero nos cuesta mucho voltear la cámara y vernos a nosotros mismos. Pero entonces, actuar de manera ética y correcta, un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es actuar de manera ética? La ética tiene que ver con el fuero interno, entonces tiene que ver con tu coherencia interna respecto de las cosas. Es como, ok, si yo practico, o sea, tengo como principio la honestidad, voy a trabajar la honestidad para conmigo mismo primero dentro del concepto de ético. Eso es ético para mí. Exactamente. Entonces, ¿qué es ético para ti? ¿Qué es ético para mí? ¿Qué es ético para...? Ahí hay todo, es sentarse a reflexionar, ¿no? O sea, ya va, ¿qué significa la ética para mí? Mm, ¿Y cómo podría ser congruente en mi vida con eso? exactamente. Ajá. Ser fiel a nosotros mismos, a nuestros principios y valores. Oye, para eso, ahí tienen la respuesta de por qué es terrible que saquen filosofía de los colegios. Pero claro, por supuesto. Mira, yo recuerdo en Venezuela, cuando tú estás estudiando cuarto medio, en Venezuela se llama bachillerato, hay dos ramas, ciencia y ¿Ya? humanidades. Ciencia y humanidad. Bueno, yo por falta de orientación y por todo, yo me fui por ciencias, pero yo me tenía que haber ido por humanidades, porque humanidades, esta es la parte, pero totalmente, ay Dios mío, bueno, pero humanidades se trabaja con todas estas, con todo esto, con la filosofía, etcétera. Y repito, se menosprecia mucho por ignorancia o por lo que sea la parte filosófica, pero
en la filosofía y en el estudio de la filosofía hay una sabiduría, pero inmensa. Lo que pasa es que obviamente que hay que, y deberíamos estudiarlo todo lo que estamos en el ámbito de la salud mental, de la salud emocional, porque es valor agregado para tu carrera. Sí, y yo apostaría también como por enseñarle a hacerles preguntas a los chiquititos. Ujú. Exactamente, que es un arte, es todo un arte. El de, incluso tú me lo enfocas en la parte a los niñitos, de enseñárselo desde pequeños, pero imagínate tú que nosotros de adultos, nosotros no nos hacemos preguntas, nosotros buscamos respuestas, siempre estamos buscando respuestas. O sea, si nos vamos a la pareja, voy a poner un ejemplo tonto, pero ¿qué ocurre? Mi amor, ¿tú me quieres? Es que esa no es la pregunta importante es, yo quiero a esta persona, Mm. yo amo a esta persona. ¿Qué está pasando con mis emociones y esta persona? ¿En qué se está transformando esta relación? Eso es estoico, ¿sí? Ok, para saber mis principios y mis valores, también necesito claridad. No nos preguntamos cuáles son mis principios y mis valores. Sí, y ¿sabes qué? Ahí está como el ejercicio práctico en las parejas. Yo creo que va a estar de acuerdo conmigo ok, yo tengo estos valores, tú tienes esos valores, y cuáles van a ser los valores que van a cimentar nuestra relación de pareja. Porque la única forma de saber, por ejemplo, si yo digo honestidad, bueno, ¿qué es para mí honestidad y qué es para el otro la honestidad? Porque puede que sea algo muy distinto. Sí, por ejemplo, mira, yo tengo una prima ¿Ya? que se está divorciando y mira la razón. Porque el esposo trabaja más o menos en algo, bueno, ellos están en España. En España se llama eso rodaje publicitario, pero es producción. Es más o menos lo que trabaja mi esposo, que tú conoces que con eventos y cosas. Y yo lo sé por mi esposo. En esos eventos montan tremendas, eh, digamos que publicidad, ponen ramos, comida, champaña, no sé qué, para todos esos eventos y generalmente queda mucho material, quedan souvenirs, quedan material PO, no sé si aquí se llama así, pero es material POP, pues, de marketing, todas esas cosas, y los mismos organizadores de los eventos le dicen a ellos que se los lleven. Llévenselo para su casa, que mira que quedó esto, o la comida para no tirarla, para no botarla, llévense la comida, etcétera, etcétera. Bueno, mi prima no soporta eso, porque ella, según ella, eso es robar. Ah, Entonces ha estado con una pelea con el esposo como durante 3 años, porque él no le gusta botar la comida, porque él aprovecha en el buen sentido de la palabra lo que le dan, y dice, pero ¿cómo bueno, para qué lo vamos a botar? Esto le puede servir a alguien. Está bien que no te lo quieras comer tú, pero vamos a llevárselo a alguien, o no sé, a alguien que lo necesite. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí hay yo no le digo nada obviamente porque no me ha pedido el consejo, pero ahí hay un tema de valores, ahí hay un tema de no haberse claro, puesto desde el principio en cuáles son, y es una tontería, pero él se está divorciando porque pesa demasiado para ella eso. sí, claro. Entonces, Sí, bueno, claro, pongo como ejemplo es que eso. ahí está lo que hablábamos la otra vez también, pues como lo que para uno y cada uno es tolerable. Y va a depender mucho de tus creencias y de tu perspectiva de la realidad también. Por ejemplo, sí, claro, pero tienes que estar muy claro en eso. Y créeme que es súper eh, empoderador, pero en el buen sentido de la palabra, y uno se siente muy bien cuando tú te puedes sentar con tu pareja y decirle, Sí, mira, yo lo único, yo puedo negociar contigo todo, pero esto no es negociable para es mí. importante. Súper, y eso nadie lo hace, casi nadie.
lo hace. Es muy importante. Sí, ok. Practicar la honestidad, fíjate que tú has conversado acerca de la honestidad y uno, según los estoicos, para actuar virtuosamente, tú tienes que cultivar la honestidad, ¿sí? Y la honestidad, ojo, la honestidad está muy, pero muy unida a la humildad y también a que no se confunda esto de ser honesto con herir al otro. Sí, Ay, no, es que yo soy sí. honesta. Y por eso te lanzo esta bomba, porque yo soy honesta. Ojo con eso, porque no es, la honestidad no pasa por allí. Yo Ah, claro, no, creo porque ahí pasas a ser como pasivo-agresivo en el fondo. que exacto, pero hay gente que en nombre de la Que honestidad, tiene de estandarte el... sí, bueno, pues te puede destruir la vida con 3 palabras. Así que, bueno, demostrar confianza y la confianza se demuestra cumpliendo. La, se la, como cumpliendo bien. con lo que, Ah, claro. claro, O sea, si yo digo A, cumplo A, no hago B. exactamente, exactamente. Y fíjate que pensando en lo del tema, voy a poner un ejemplo acá con esto de la confianza. Anoche hablé de las deudas ¿Ya? y yo decía que hay gente que se hace el loco o la loca con las deudas. Entonces, se esconden, no responden, etcétera, etcétera. Y yo decía ayer, que estaba hablando del dinero desde el punto de vista espiritual, yo decía que la vida, el universo, Dios, como lo quieras llamar, no te va a apoyar en eso, no te va a apoyar porque eso no es honesto y tampoco, ni tienes confianza en ti, ni tampoco generas confianza en los demás. Entonces, ok, si tienes una deuda, ¿cómo actúas desde la honestidad y con confianza? Llamando a la persona, negociando con el banco, oye, mira, no te puedo pagar ahorita, pero ponme tú las cuotas y cumplir con esas cuotas. Es un ejemplo práctico en esto del estoicismo en la vida, ¿no? Sí, sí, me acordé de algo. Es un ejemplo. Una persona que hacía como robos de hormigas a un supermercado, pero tenía la creencia de que el supermercado ya roba. Entonces, lo que yo hago es como devolverle. Imagínate, eso para el estoicismo no es actuar virtuosamente, No, pero para nada. Ok, potenciar esto me encanta, esta palabra, potenciar nuestra empatía. La empatía, Dios mío, que yo siento que hace tanta falta, la verdad, porque estamos súper individualistas. Eh, bueno, a mí no me importa lo que pase contigo, ni lo veo, bueno, es un tema tuyo, etcétera. Y oye, la empatía realmente crea lazos, crea vínculos más que lazos. Mira, yo sin quererlo, y por eso digo que a veces uno revisa y dice, oye, yo soy honesta, tengo mucho tal vez me hace falta trabajar algunas cosas, pero está la honestidad como una de mis virtudes, está la confianza como una de mis virtudes, y eso se siente, no es necesario que tú lo digas, las personas lo sienten. A mí hay gente que ni siquiera me conoce y me ve en las redes y me dicen que honesta, no, y me lo han dicho en consulta, qué confianza generas, aunque, bueno, yo procuro ser bastante coherente con eso, ¿no? Aunque somos humanos y por supuesto en algún momento nos podemos equivocar, pero lo estoico está en reconocer que nos equivocamos y seguir trabajando para eso, ¿no? Entonces, lo que decía era que a veces yo he actuado en algún momento de manera empática con alguien
sin tener ninguna expectativa con respecto a lo que vaya a pasar. Y se han creado lazos tan hermosos, vínculos tan bonitos a partir de una acción empática, que sea empático con alguien. Porque la empatía es amor y nos hace falta el amor. Sí, Yo, de todas maneras. Pero ahí está como la sutileza, el amor, de lo que realmente es el amor, porque hay un concepto como tergiversado de lo que es el amor. Y claro, si no nos hacemos las preguntas existenciales correspondientes, si no nos trabajamos en el autoconocimiento, sobre todo quienes no tuvimos un ejemplo de lo que es el amor propiamente tal, eh, claro, te va a costar un poco más poder ser empático con los otros. Pero es algo sí, que claro. se puede Pero, desarrollar, esa es la esperanza. y como digo, que hay que practicarlo. A lo mejor al principio te va a salir, pero nada coherente, porque vas a decir, vas a estar, pero bueno, pues no, ¿cómo voy a hacer esto por esta persona? Si yo, y se te dispara el discurso interno, pero es ese discurso interno justamente el que te va a ayudar a cultivarlo. El darte cuenta de cuál es el discurso. Mira, a mí me encanta esto. Imagínate que nosotros nos pudiéramos instalar un altoparlante o unas cornetas aquí y que esa corneta nos repitiera lo que estamos pensando. Nos daríamos cuenta del montón de pensamientos basura que tenemos, las estupideces que pensamos, lo que nos lleva a situarnos en un determinado estado de ánimo que no es nada productivo, y que lo lleváramos a todos lados. Mira, la verdad es que yo creo que eso sería una buena manera de trabajar nuestros pensamientos, que es de alguna manera voltearte y mirarte a ti mismo, para poder cultivar esto, ¿no? Aprender a escuchar Mm. significa para los estoicos también actuar de forma virtuosa y mantenernos humildes. Ay, pero ahí está, mira. El escucha es como escucha activa, ¿cierto? Y la humildad, si nos preguntamos qué es ser virtuoso, ¿qué es ser humilde según el estoicismo? Es para mí, para mí, la humildad es eso, yo no lo tengo mucho con palabras, pero es como eso suavecito, es una sensación para mí, ¿no? Es como lo suavecito, lo contrario a la soberbia, lo contrario a yo sé más que tú, lo contrario a eh, yo, imagínate, humildad, por ejemplo, tú quieres decirme algo, qué bueno sería que al finalizar tu discurso, yo te preguntara desde la humildad, Belén, ¿solo querías que te escuchara o deseas algún consejo mío? ¿O quieres que te diga algo? Eso nadie lo hace. No, te la lanzan nomás. Te la lanzan. Y más todavía si mientras tú estás hablando a mí se me están disparando los juicios, las críticas, el cómo es posible. Sí, ¿sabes a mí lo que me pasa con la humildad? Que, claro, como yo vengo de una crianza católica, es como humildad igual eh, A sacrificio. sacrificio, No. eh, como esta cosa de la austeridad, pero así como extrema, ya como no ocuparte de tu aspecto físico, que yo sé que tiene un lado que es muy egoico, pero necesariamente igual el cuerpo anida el alma. Entonces, como que, claro, tengo un concepto por un lado bastante extremo de lo que es la humildad, pero siento que más tiene que ver con que yo y tú somos humanos más allá
de los títulos, de la ropa con la que te vistes, el carro, la universidad a la que fuiste, si vienes de una familia con dinero o no, como es esa tener la posibilidad como de poder desenvolverte tanto con, con todo tipo de gente, como, sí, eso es, como el poder Ujú. moverte flexiblemente y entablar vínculos o relaciones con humanos finalmente. Sí, la humildad también viene mucho en cómo, qué significa para ti tus conocimientos y desde dónde lo impartes a los demás, ¿sabes? Porque eh, hay gente muy sabia, pero que no es nada humilde. Y obviamente su sabiduría no llega a las personas, justamente porque le falta la humildad. Y Es hay gente, como, ajá, ¿tú conoces a Gastón Sublet, lo he al caballero, escuchado. como 90 y tantos años, Ujú, ujú. que tiene como varias carreras, pero eso no es lo importante, sino que como la sabiduría con la que comparte todo eso que él ha aprendido durante toda su vida de estudio? Y me imagino que la humildad también. No, de todas maneras. De hecho, googlear en algún minuto, ese caballero yo lo vi en la marcha del 8M, cuando se hizo la primera. Después de la pandemia, el caballero estaba solamente contemplando lo que estaba sucediendo. Claro, yo me imagino que la contemplación a esa altura ya es casi como innata, ¿no? Mm, Tiene que ver con su sabiduría también. claro. Yo te puedo decir un ejemplo de alguien que es estoico, a lo mejor lo ha estudiado, no lo sé, pero para mí es un ejemplo de estoicismo, es Pepe Mujica. Ah, bueno, es que sí, se parecen mucho. De hecho, si tú buscas a Gastón Sublet, es muy similar. Por eso, imagínate tú, Sí, Mujica se centró en gobernar para dar, para servir, no para enriquecerse, ni para, no, sino para dar y servir. Cuando terminó de ejercer su función, se fue a su misma casa, con su mismo Volkswagen, con su misma ropa, y en los discursos de él se siente la humildad y se siente esa pasión por dar. O sea, es muy coherente él. Entonces, para mí, un ejemplo de estoicismo es él. pero tenemos otro, Jesús. Ah, no, pero por supuesto, ese es el maestro de maestros, ese es el maestro de maestros, pero Maestro de bueno. maestros, sí. Jesús. Entonces, ya como sé que estamos finalizando, fíjate que no, quedó mucho material fuera que podemos seguir indagando, porque quería hablar acerca de cuáles son los aspectos principales del estoicismo, cuál es el foco de lo estoico, y los principios, que es sumamente importante, ¿no? Pero quiero cerrar con esto. No se trata de buscar la felicidad en otra persona, sino encontrarla en uno mismo para luego compartirlo con los demás. Eso es estoicismo. ¿Me lo puedes repetir? Ajá. No se trata de buscar la felicidad en otra persona, sino encontrarla en uno mismo para luego compartirla con los demás. Sí. Por eso es que hay un meme por ahí que a mí me encanta, que lo han puesto de distintas formas, que dice, este, yo vine a hacerte feliz. No, no, yo ya vine feliz de mi casa. Sí, Gracias, pero ya yo vine feliz de mi casa. Y, te lo eh, agradezco. y, y es, te lo agradezco, pero no. Ya yo vengo feliz. Y esa casa, entre comillas, vengo feliz desde mi casa interna, porque no tiene Sí. nada, desde el estoicismo, no tiene nada que ver con lo externo, sino con lo interno. Y bueno, mi querida Belén, hasta aquí nos trajo el río, como quien dice. Sí. A propósito, yo voy a cerrar con una frase de Marco Aurelio, ya que lo nombraste, Mm, y mm. dice, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Ahí tenemos dos hermosas frases para poder reflexionar,
Agradezco tu tiempo como siempre. La próxima semana vamos a seguir el hilo conductor de esta corriente filosófica que sin duda nos va a ayudar a poder, sí, potenciar y promover ciertas virtudes en las relaciones de pareja y para con los otros también, si esto finalmente es como aplicable universalmente Claro, a todo por aspecto de la supuesto que vida. sí. Así es que muchas gracias a las personas que nos vieron, que nos van a ver y bueno, esperen ahí noticias Mm. nuestras para el próximo jueves en el mismo horario. Sí, claro que sí. Gracias, Belén, por esta oportunidad hermosa, por esta conversación tan divina de los jueves. La verdad que a mí me encanta. Y bueno, sigamos trabajando con mucho amor para cultivar tantas cosas bueno, que no tenemos verdades absolutas, pero que sí podemos dejar reflexiones en las personas y algo por allí se mueve. Alguito aunque sea se mueve, pero Aunque sea muy pequeñito, es valioso. Un beso, exacto. saludos a todos, buen fin de semana. Mm, te quiero mucho, bye. También, chao, chao. Chau.